Investigadores rusos a finales de los años 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los estuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso del oxígeno, para que el gas no los matase. Debido a las altas concentraciones de gas, esto no fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que sobreviviesen por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre sus incidentes traumáticos de un pasado. Después de 5 días, se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban, y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar alternamente a los micrófonos, de manera extraña, que todo pareciera creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio, se creyó que esto era efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos comenzó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repentinamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo se podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron ante esto, o mejor dicho, no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron libros y llenaron las páginas de sus heces fecales y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas adentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo del oxígeno era necesario para 5 personas que habían hecho ejercicio extenuamente. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no deberían hacer: llamar la atención de los prisioneros, utilizando el intercom dentro del cuarto. Esperaron provocar respuesta de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos detrás en el piso o se les disparará. Se les otorgará la libertad a uno de ustedes si obedece. Para su sorpresa, escucharon solo una frase con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom. Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco, y en el micrófono empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron fuertemente, que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos.
Las raciones de los 5 pasados días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y de las pantorrillas del sujeto muerto, colocados dentro del drenaje del centro del cuarto, bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel de carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. La piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo a los pulmones. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaba dirigiendo su propia carne, y aquellos los arrancaron y se las comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún Axilia muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistía a gritos que los dejaran dentro, y de qué manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado falleció cuando el sujeto le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando los otros 2 prisioneros le mordieron la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si cuentas aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al accidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina, y aún luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y sus brazos de un doctor. Se veía latir el corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó, gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se acercara, repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia las instalaciones médicas. 2 de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más y más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le iba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que cerraron sus ojos, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para ser controlado. El segundo sobreviviente era el primero que gritó del grupo con sus cuerdas vocales destruidas. Él no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo. Cuando se le administraba el gas anestésico, afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera, aterrada, que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se entrecortaban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo esto que era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse, que decía: «Sigue cortando». Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos.
se les detuvo para inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo se podían interactuar con sus ojos. En el momento que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma mismos y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: quiero permanecer despierto. Se reforzaron a los 3 sujetos y se les devolvieron al cuarto para esperar de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber hallado las metas de los proyectos, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex militar, vio potencial en el proyecto y en lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EGG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo para mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El segundo sujeto peleaba con sus ataduras de piel, como si tratase de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba repetitivamente. Sin el primero al que se le puso el monitor. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo. Algunas veces parecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetitivamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea su corazón se detuvo.